Creemos que es posible entre los seres humanos y Dios. Y en este pasaje Él nos está diciendo a nosotros que hay un llamar que Dios nos hace, que pone en el corazón de nosotros, que lo interpretamos a veces como sentimos la necesidad de buscar las cosas de Dios, sentimos la necesidad de ir a la iglesia, sentimos la necesidad de leer la Biblia. Pero no es otra cosa más que la voz de Dios que nos está llamando. Y cuando respondemos a esa voz, cosas pasan, crecemos espiritualmente hablando. Y entonces dice: mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Me encanta, me encanta, me encanta. Sencillo. Qué milagro que usted y yo logremos oír la voz del Espíritu de Dios en nosotros, cuando nos dice: pilas, te hace falta buscarme, te hace falta mi palabra, te hace falta mi presencia. Cuando oyes y respondes como Él dice, es que me encanta la sencillez de Él, que dice: te he escuchado llamarme y te digo, aquí estoy, vengo a ti, Señor. Qué belleza. Cuando uno responde hacia Dios, uno crece. La relación íntima con Dios es posible para usted y para mí. Es posible. ¿Saben por qué es posible? Porque Dios la hizo posible a través de Jesucristo. Dios hizo posible que usted oiga la voz del Espíritu Santo. Dios hizo posible que usted responda a esos llamares o esos llamados de Dios. Dios le hizo sensible a usted porque Cristo murió por usted y por mí. ¿Sí? Usted tiene el Espíritu Santo. Si usted le abrió su corazón a Jesucristo, usted tiene al Espíritu Santo adentro suyo. El Espíritu Santo lo quiere guiar. Por eso usted puede estar en una reunión donde la presencia de Dios se mueve de una forma increíble y hay personas que no lo notan porque el Espíritu Santo no está ahí. Pero cuando está, responde. Y por eso usted y yo vivimos un milagro, pero tenemos que alimentar esa amistad con Dios. Tome su lugar, por favor. Y esa amistad con Dios está garantizada por nuestro Señor Jesucristo. Mire, dice 1 Juan 5:20 para los que están anotando y los que nos están siguiendo por el internet. Alguien que le haga el favor a los demás y anote 1 Juan 5:20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Entonces, usted y yo vivimos una relación con Dios. La hizo posible el Espíritu Santo a través de Jesucristo que está en todos nosotros. Y es conforme respondemos al llamar del Espíritu Santo cuando nos dice busca a Dios, responde a mi presencia, búscame, abre tu corazón a mi presencia, dale prioridad a mis cosas. Cuando respondemos, nuestra amistad con Dios se hace fuerte. Y lo que yo estoy viendo en este verso es que el salmista entendió eso. Entendió que esos sentires, como los llamamos algunos cristianos, no es otra cosa, no es una cosa emocional, es el Espíritu Santo que nos está llamando. Y cuando respondemos y priorizamos esa relación con Dios, crecemos. Vivimos una vida íntima de relación con Dios. Y en ese sentido, quiero hablarles hoy acerca de contestar la pregunta: ¿quieres tener una relación fuerte, íntima con Dios? ¿Cómo lo haces? Responde al Espíritu Santo que está dentro tuyo, ¿no? Porque si tú respondes, vas a corresponder a ese interés que Dios tiene de que tengas esa relación con Él. Dios está comprometido con que tú lo conozcas. Está comprometido con que tú lo sigas. Está comprometido con que tú llegues a tu destino. Está comprometido con que tú hagas su voluntad. Está comprometido con eso. Está comprometido. Miren, les confieso, hoy les estoy compartiendo 3 de mis pasajes favoritos en toda la Biblia, que me han hablado mucho a lo largo de toda mi vida. Salmo 32. Dios está comprometido con que usted lo conozca y descubra su voluntad.
Quiero repetírtelo, Dios está comprometido con que lo conozcas. Mira la promesa del Señor para usted y anótenlo. Yo lo he tenido cerca mío a lo largo de mi vida y de vez en cuando vuelvo a esta escritura para recordarme, Dios quiere guiarme. Dice, yo te haré saber y te enseñaré el camino en el que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. Alguien te tiene los ojos puestos encima y es el Señor. Y es porque Él te quiere cuidar para que llegues a tu destino. ¿Alguien lo cree conmigo acá? Y el verso que sigue es súper importante. No lo leas todavía porque quiero advertirte una cosa. Dios usa para hablar de la necesidad de que correspondamos a ese interés que Dios tiene. Para hablarnos de esa necesidad de nuestra parte en esta relación, Dios usa un símil, una comparación que tiene que ver con el arte de la equitación. Y quiero que lo leas ahora, la advertencia en el verso 9. Dios dice, yo te voy a hacer saber y te voy a guiar, te voy a mostrar mi voluntad porque tengo mis ojos puestos sobre ti, pero te pido algo. Dice, no seas como el caballo o como el mulo, que no tienen entendimiento. En otras palabras, necesito que agarres la onda de cuál es tu parte. Necesito que te vuelvas moldeable, sumiso para que yo pueda hablar contigo y tratarte. Y dice, no seas como el caballo o el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Yo te tengo los ojos puestos encima y yo te voy a guiar, te voy a aconsejar, pero te pido, corresponde a mi llamar, corresponde a lo que yo te digo, ¿no? Sé dócil. Y estaba conversando con mi amigo José Miguel esta semana y él traía este símil precisamente sin saber que yo estaba corriendo en esta dirección, y por eso me pareció tan interesante conversar con él, porque él ha tenido la oportunidad, él es un hombre de negocios aparte de ser pastor y tiene relación con el negocio del ganado, caballos, y ha tenido la oportunidad de hablar con algunas personas que se han entrenado con los mejores entrenadores de caballos que hay en el mundo, que están en Miami, en Florida. Y ellos le decían a él en una ocasión que cuando se está entrenando un jinete y se está también obviamente entrenando un caballo, se prefiere muchas veces que el jinete monte a pelo el caballo, primero que nada. Es decir, que no haya una silla, una cabalgadura en medio de ellos, que el caballo pueda sentir y el jinete sentir el lomo del caballo, porque el lomo del caballo es la parte en su cuerpo donde hay una mayor acumulación de terminaciones nerviosas. Es una parte tremendamente sensible del caballo. Y una clave para que ese caballo y ese jinete se entiendan es que se establezca un vínculo precisamente cuando ese hombre monta ese caballo, porque ese caballo va a entender lo que su jinete quiere, no a través necesariamente de voz y no a través de riendas y de la fusta o el látigo, sino a través de la presión que usa ese hombre en sus piernas y en sus rodillas para guiarle y hacerle entender qué es lo que quiere. Y estamos viendo que es una relación tan tremenda que se establece entre un animal y un ser humano, que va más allá de las palabras, es íntimo, ¿no? Eso aprendíamos nosotros precisamente cuando Victoria estaba llevando clases de equitación hace 2 años prácticamente, y nos sorprendía darnos cuenta, según la entrenadora, que ese caballo iba a poder leer realmente la inclinación de la cabeza de Victoria, y por eso le pedía que estuviera erguida, que mirara hacia adelante, y que ella no necesitaba recurrir a las riendas para hacerle saber al caballo si quería ir a la izquierda o a la derecha, porque la inclinación de su cabeza le iba a indicar al caballo hacia dónde tenía que ir. Es increíble. Es una relación tan cercana, de confianza, tan íntima, en donde
el jinete y el caballo se entienden por movimientos y presiones que son sutiles. Y Dios nos está diciendo a nosotros: yo estoy interesado en que me conozcas y yo estoy comprometido en que llegues a tu destino, pero necesito que busques esa relación conmigo, al punto de que con solo levantarte la ceja tú sepas lo que yo quiero. Al punto de que cuando yo te digo adentro tuyo: hey, pilas, por ahí no es la cosa, tú sepas detenerte. Cuando yo te hable, que tú sepas lo que yo quiero hacer contigo. Y tenemos la palabra de Dios, y tenemos la voz del Espíritu Santo. Y le quiero volver a decir a usted: es posible que seres humanos, sí, falibles, imperfectos como usted y como yo, podamos ser guiados por el Dios Todopoderoso a través de la presencia del Espíritu Santo. Pero necesitamos desarrollar esa relación. Y por eso estamos aquí, ¿no? Entonces, el cabestro, el látigo, las espuelas son herramientas para momentos y situaciones muy especiales, en donde hay que controlar al caballo porque pierde precisamente el control. Pero lo que le da la guía es el vínculo con ese jinete. Lo que hace a un caballo pasar de ser un caballo salvaje a ser un caballo de exhibición y a ganar carreras de caballos es precisamente ese vínculo con un jinete. Y lo que te va a llevar a ti a tu destino es tu vínculo con el Dios del cielo. Y por eso estamos acá. Entonces, uno puede ser guiado en la vida por el vínculo o puede ser guiado por la fusta, por el látigo. Uno tiene que escoger por dónde ser guiado. Uno puede ser guiado porque se vuelve dócil y busca a Dios, y busca su palabra, y busca su presencia. O puede ser guiado por momentos en la vida en donde la vida nos golpea, o Dios permite cosas que son como la fusta para corregirnos, como el látigo para corregirnos, porque Dios quiere que lleguemos a donde tenemos que llegar. Y si es necesario, porque nos ama, nos va a corregir. Esto fue solo la introducción. Fíjese. Dios mío, yo dije que iba a hacerlo mucho más rápido, me preparé, pero todavía. ¿Aguantan ustedes que les mande todavía el mensaje? Porque el mensaje no es este, en realidad. Miren, hay dos personajes en la Biblia, y no se preocupen, ya voy a terminar, tranquilos, no me tardo mucho. Pero hay dos personajes en la Biblia que se conectan con este tema que les estoy hablando hoy. Uno es un rey y otro es un profeta. Y ambos se ubican en un momento de la historia de Israel clave, porque Salomón está por morir, está viejo, se apartó de Dios. Y entonces el hijo que lo va a suceder es Roboam. Y Roboam está a punto de cometer un grave error, porque el pueblo va a venir a pedirle a Roboam que baje los impuestos tan altos que les impuso Salomón. Y cuando eso pase, se va a cumplir una profecía que se dio aquí, en donde se le dijo a Salomón: por haberte apartado de Dios. Dice la Biblia que Salomón se casó con muchas mujeres completamente impías y alejadas de Dios, y lo hicieron idolatrar, y fue una cosa tremenda. Entonces Dios le dijo: por amor a David no voy a cumplir esta profecía en tu tiempo, pero tu hijo o tus hijos van a llevar las consecuencias. Y entonces se cumplió eventualmente la profecía, y en esa profecía Dios le decía a Salomón: el reino de Israel se va a partir en dos, y voy a entregarle el reino del norte a un hombre que lo va a guiar por donde tiene que guiarlo. Y esa profecía está a punto de cumplirse con Roboam, que juntó al pueblo y que le dijo, los escuchó, y cuando se buscó el consejo de los jóvenes, volvió a su pueblo y les dijo: ¿saben qué? ¿Ustedes quieren estar de holgazanes conmigo? Pues si mi papá los trató duro, yo los voy a tratar, pero con más crueldad. Y el pueblo, que ya estaba incómodo y herido, se rebeló y dijeron: ¿sabes qué? Por ahí nos vemos. Y entonces 10 tribus enteras se fueron
de Jerusalén, Israel nunca más estuvo junto como pueblo y fue un desastre. Y entonces una persona que entró en la escena se llama Jeroboam. Y Jeroboam había sido un funcionario durante el gobierno de Salomón, que tenía mucha capacidad y por eso Salomón le había confiado cosas. Pero era un hombre rebelde contra Salomón. Se rebeló contra él. La escritura nos dice que era hijo de una viuda. Y yo hago un paréntesis aquí porque no es el caso siempre, por supuesto, pero es una realidad con la que nos enfrentamos en la vida y parece que está descrita en la escritura en algunos puntos. Cuando un niño crece sin una figura paterna, un varón en la casa, una autoridad en la casa, a veces ese muchacho es más propenso a tener una disfuncionalidad para lidiar con líderes varones en su vida, y es el caso de él. Él no supo manejar la autoridad de Salomón y se rebeló contra él. Y entonces, ¿qué pasa con Jeroboam? Salomón quiso matarlo y tuvo que huir hacia Egipto. Y cuando supo que Salomón había muerto, regresa, y se da precisamente que regresa cuando Roboam está escuchando al pueblo y le está preguntando qué necesitan, y el pueblo le dice lo que ya les conté. Y cuando se rebelaron, ¿a quién creen ustedes que escogieron las 10 tribus para ser el rey? A Jeroboam, porque se junta el hambre con las ganas de comer a veces. Al perro más flaco se le pegan todas las pulgas. Y entonces Jeroboam queda de rey, y Dios le dice, es una cosa curiosa porque Dios le promete a Jeroboam que va a hacer algo tremendo con él. Le dice: yo te voy a entregar estas 10 tribus y tú las puedes gobernar como tú quieras. Lo único que te pido es esto, escucha bien lo que te digo. Yo te prometo que te voy a dar una dinastía larga y duradera como se la di a David. ¡Wow! Usted sabe que en toda la Biblia Dios habla de David como un hombre conforme a su corazón, y que la simiente de David permanecerá para siempre. Fue la promesa para el rey David. Dios le da una promesa parecida a Jeroboam. Le dice: yo te voy a dar un reino y tu dinastía va a ser larga, permanente. Eso sí, obedéceme en todo lo que yo te diga y tú vas a durar como rey y tu dinastía va a ser tremenda. Esa fue la condición. ¿Qué pasa con Jeroboam? Bueno, Jeroboam se monta en el trono y escoge poner otra capital para que la gente no vaya hasta Jerusalén, y comienza a dudar y a preocuparse de que la gente realmente lo siga. Mírenme acá, por favor. ¿Cómo puede ser que un hombre reciba una promesa de parte de Dios por labios de un profeta que le dice: Dios te va a honrar y te va a bendecir, solo hazle caso, y de pronto en la ejecución de su gobierno comienza a preocuparse si las cosas se le van a tambalear, si la gente no lo va a seguir, cuando fue Dios el que le dijo que esas tribus él las iba a gobernar? Yo no entiendo eso, pero se parece mucho a los seres humanos. Tenemos grandes promesas, pero siempre nos da rascarnos la cabeza y decir: ¿y cómo será? ¿Y cómo Dios le va a hacer? Y entonces él comienza a innovar y dice: ¿sabe qué? Necesito poner una capital nueva y necesito crear un culto nuevo, porque si la gente se me va a adorar en Jerusalén, quizás ya no me quieran como rey. Léanlo conmigo, se lo leo a ustedes rápido. Primera de Reyes 12 dice: Jeroboam pensó: si no tengo cuidado, el reino volverá a la dinastía de David. Cuando este pueblo vaya a Jerusalén para ofrecer sacrificios en el templo del Señor, ellos volverán a ser leales al rey Roboam de Judá, y a mí me matarán y a él lo nombrarán rey en mi lugar. Verso 28. Entonces, siguiendo la recomendación de sus consejeros, el rey hizo 2 becerros de oro. ¡Qué burro! Después le dijo a la gente: para ustedes es muy complicado ir hasta Jerusalén a adorar. Miren, israelitas, estos son los dioses que los sacaron de Egipto. Es difícil, yo entiendo esto, es muy difícil para los seres humanos quedarnos parados en una promesa que Dios nos da, y es muy fácil buscar la conveniencia. Para Jeroboam fue más fácil la conveniencia que la obediencia. ¿Y saben por qué? Porque Jeroboam tenía las promesas de David, pero no tenía el carácter de David. Uno puede tener las promesas, pero cuando uno no tiene la amistad con Dios, uno la riega al final. Se quedaron demasiado callados ustedes, pero está bien. Yo creo que no, está bien, no, tranquilos. Simplemente que yo sé.
Yo sé. Es que les hago la broma, pero yo sé. ¿Qué cosa? Entonces, aquí es donde Jeroboam va cuesta abajo. En inglés dirían, comienza a ir hacia el sur. Se va cuesta abajo. Y un profeta, el profeta viene y le dice, así te dice el Señor por lo que has hecho, ¿no? Dios te iba a dar el reino permanente, ahora se te van a partir las 10 tribus y serán esparcidas por todo el mundo y nunca más volverán a esta tierra. Y cuando Jeroboam escucha la voz del profeta de Dios, del cual se habla en la Biblia, les hablé hace un momento que iba a hablar de 2 personas, de Jeroboam y de un profeta que ni nombre tiene, se llama el hombre de Dios, se acabó. Y los 2 están conectados por esta historia en el tema de la obediencia. ¿Y qué pasa entonces con Jeroboam? Se enoja con el profeta y le dice a los soldados, agárrenme a ese hombre y métamelo en la cárcel. Y cuando él dice eso, la mano que levanta para dar la orden se le queda paralizada. Y el rey imagínense, se asusta tanto y le dice al profeta, al que quería aprisionar, por favor ora por mí al Señor para que esta mano se me sane. Y el profeta ora y se le sana. Y entonces cambia la historia y le dice, bueno, ¿sabes qué? Vente a mi casa a comer, que tengo unos regalos preparados para ti. Tú me has bendecido. Mijo, usted sabe, después de lo que le pasó, dijo, a este hombre tengo que cuidarlo, tengo que respetarlo. Se me paraliza el corazón la próxima si le hago algo. Y entonces le dice, vente a mi casa, que te tengo unos regalos preparados y te quiero atender. Y aquí entra en escena la otra parte de la historia. El hombre de Dios le dice, yo no puedo ir contigo ni aceptar tus regalos ni comer en tu mesa, porque yo tengo instrucciones de Dios para mi vida, que me dijo, vas a ir al rey Jeroboam, le vas a decir lo que tienes que decir y te me vas a regresar por otro camino que no es por donde llegaste, y no vas a beber ni vas a comer en ninguna parte en esa tierra. Y como Dios me dio esa instrucción, así tú tuvieras un palacio que regalarme, yo no puedo aceptártelo. Así es que con permisito, dijo Monchito, y se fue. Se fue. Y aquí la historia pasa de Jeroboam al profeta, porque entonces se nos dice, es algo curioso, yo leí esta historia la primera vez siendo adolescente y nunca se me ha olvidado y siempre me cautivó. Y entonces dice la historia que un profeta anciano escuchó a sus hijos que contaron todo lo que había pasado con Jeroboam y el profeta, y preguntó por dónde se fue, y los chicos le dijeron por allá, y se fue a perseguirlo, lo alcanzó y le dijo, por favor, yo quiero que vengas a mi casa, te quedes conmigo, que yo quiero atenderte. Y el hombre de Dios le contesta lo mismo que le había dicho al rey, yo tengo instrucciones, yo no puedo pararme ni sentarme, no puedo comer con nadie, tengo que regresarme. Y el anciano profeta le dice, pero es que tú no sabes que Dios a mí me habló también. Sí, ¿y qué te dijo? Que podías venir a comer conmigo y beber conmigo. Y el hombre de Dios le creyó al anciano que estaba mintiendo. Se sentó, comió con él, bebió, y cuando terminó, el anciano profeta le dijo, así te dice el Señor, te di instrucciones de que no te detuvieras con nadie, y porque me has desobedecido, tu ministerio se acaba. Y saliendo de esa comida, un león en el bosque lo atacó y lo mató. Y lo curioso, es una historia que yo me la leí muchas veces y siempre dije, pero qué estricto Dios. Señor, pero ¿por qué la cosa es tan así? ¿No? Número 1, ni usted ni yo sabemos cuáles habían sido los tratos de Dios con ese hombre antes de este punto. Así como Dios le puso un término final a Jeroboam porque sabía que se había hecho terco con Dios y en vez de arrepentirse se enojó con el profeta. Digo yo, quizás el profeta joven quizás ya había dado ciertas patadas en su relación con Dios y Dios dijo, ¿sabes qué? Tengo que cuidarte porque si te dejo ir por donde vas, te matas, te destruyes. Este es Danilo Montero hablando, tratando de explicar por qué Dios fue tan tajante con este hombre. Lo que sí sé es que la Escritura dice
que la gente lo encontró al león al lado del mulo o el burrito sobre el cual viajaba el profeta, y el cuerpo del profeta inerte en el piso. No solo había comido, fue como decir, a este lo tengo que mandar al cielo y eso es todo lo que tengo que hacer. No se lo comió, no le hizo nada. Y por eso me llamaba la atención a mí de niño y me pregunté, ¿qué querrá decir esto? Pues estoy aquí para decirles varias cosas a ustedes, si me lo permiten, para poder terminar. Una cosa es tener promesas de Dios y otra cosa es priorizar tu relación con Dios. Porque cuando tú priorizas tu relación con Dios, tú puedes manejar las promesas de Dios y vas a glorificar a Dios y llegar a tu destino. Cuando una persona no tiene esa relación con Dios, se enamora de las promesas de Dios, busca las promesas de Dios y a veces cuando Dios se las da, pierde el rumbo. Y eso no vale la pena. No vale la pena. ¿Qué estoy diciéndote aquí de parte del Señor, creo yo? Que le des el lugar que necesitas al Señor. Una cosa más, ¿cuántos aquí son líderes? Esto es más para ustedes, pero cada uno de nosotros tiene un llamado particular de Dios que cumplir en la vida y en el cuerpo de Cristo. No se tiene que parecer al de otro. Yo no tengo que seguir las instrucciones de otro. Yo tengo que seguir lo que Dios me dijo a mí. Y punto. Se acabó. Cuando uno comienza a tratar de envidiar lo que otro tiene, a tratar de hacer lo que otro hace, de la manera que otro lo hace, uno queda mal y pierde el camino. Y usted dirá, pastor, ¿y cómo sabrá uno cuál es el don y el llamado que Dios tiene para uno? Búsquelo, mijo, como yo lo he tenido que buscar también. Porque eso yo no lo puedo hacer por usted. A veces hay profetas que vienen y nos hablan y a mí me animaron de jovencito y me confirmaron, pero al final de cuentas yo tuve que meterme con Dios y aprender a conocer la voz de Dios para mi vida. Y tengo la palabra de Dios para mi vida y de eso seré responsable cuando vaya delante de Él. Y se acabó. No puedo responder por usted. Bueno, aunque voy a responder por ustedes. Como pastor voy a tener que responder por ustedes. Ahí oren por mí cuando me toque estar ahí delante del Señor. ¿Ok? Pero no puedo hacerlo por usted, pero lo quiero invitar a que usted busque esa conexión con Dios, a que usted asuma la responsabilidad de conocer al Señor íntimamente y a que usted tome nota de lo que Dios le dice. Esto es donde yo quiero que tú estés. Esto es lo que yo quiero que tú estés haciendo. Para esto te preparé. Y a toda conciencia, somos falibles. Hay momentos en que no entendemos, hay momentos en que interpretamos de la mejor manera, pero ese es el punto. Usted tiene que interpretar de la mejor manera y a toda conciencia. Esto es lo que entiendo que Dios me dice, lo que Dios quiere para mi vida, y de eso tú vas a ser responsable. ¿Sí? No sustituya, no asuma. Esa es una gran responsabilidad que el Señor me ha dicho que tengo con ustedes. No asumas, no permitas que nadie aquí asuma cosas porque tú las dices. Tú necesitas enseñarle a mi gente, a que ellos tienen que buscarme a mí personalmente y conocer mi palabra personalmente. Yo me puedo equivocar, yo puedo opinar, trato de no hacerlo, pero es imposible que uno no lo haga cuando predica. Yo trato de traerle la palabra de Dios, pero es tu responsabilidad beber de las aguas de la presencia de Dios.
time has no chance. Whispers echo through the void. In the silence, our secrets are deployed. In the quantum realm, where particles dance, in the spaces where time has no chance, whispers echo through the void. In the silence, our secrets are deployed. Through the dimensions we glide, in the folds of the quantum tide, melodies of the unseen, in the whispers within. Digital sky, we roam free in the shadows of the quantum sea. Electric hearts, we beat as one in the twilight of the sun.